en Glasgow, en UK, respecto al tema de la urgencia climática. Y lo que andamos persiguiendo todos, yo creo, en todo el mundo, es remodelar la ambición, transformar el mundo en el que vivimos. Y este webinar se dedica específicamente al tema de transformar las finanzas para un mundo sostenible. Les agradezco que estén aquí. Tenemos una traducción, un intérprete que nos va a ayudar a traducir al inglés todo lo que digan nuestros ponentes, y agradezco enormemente que estén aquí José Antonio Quesada, vicepresidente de Política Regulatoria de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que nos acompaña desde el ámbito institucional, Rafael del Villar, que se incorporará un poco más tarde, que es director asesor del Banco de México, y Álvaro Bertis, que es CEO y director estratégico de BlackRock. Pues les agradezco a todos su presencia y les doy la bienvenida, y quisiera comenzar con, si ustedes no tienen ningún inconveniente, con algunas preguntas que tenemos todos en nuestra cabeza y que pues finalmente podremos hacer y que ustedes nos podrán contestar. Álvaro, si tú pudieras ayudarnos con la primera sobre cómo definir las inversiones sostenibles y qué criterios deberían de ser importantes para esto. Sí, ¿Sabes? claro. Esta pregunta nos la hacemos todos los días, todos los mortales que no estamos en el mundo financiero. Así es No, que nos ayudarás muchísimo a clarificarnos. oye, no, y muchas gracias, Leti, por invitarme el día de hoy en conjunto Futerra Global Compact de Naciones Unidas, y también a José Antonio y a Rafael. Me da muchísimo gusto compartir este foro con ustedes. Primero que nada, me gustaría como posicionar el tema de cómo lo contemplo y cómo lo contemplamos los inversionistas, ¿no? Y después empezar a bajar un poquito más granular para poder contestar tu pregunta, ¿no? Entonces, Gracias. primero que nada, como que cuando hablamos de sostenibilidad, creo que todo el mundo, bueno, no todo el mundo, pero una gran parte de la población piensa que estamos enfocándonos únicamente a la parte ambiental. Y pues la verdad es que es falso. O sea, creo que la parte ambiental es muy importante, pero la parte social y de gobierno corporativo, gobernanza, es igual de importante, ¿no? Lo que pasa es que estamos mucho más familiarizados, ¿no? Con ver eventos relacionados con el cambio climático, como incendios, inundaciones, tormentas, huracanes, y eso pues hace que sea muy fácil y muy evidente ver los riesgos que conlleva el cambio climático, ¿no? Pero también tenemos que entender la parte social y del gobierno como riesgos inherentes también a la sociedad, ¿no? El cómo se manejan nuestros datos en las empresas, en términos de privacidad, o el trato justo que recibimos como trabajadores o como miembros de una sociedad en donde pertenecen pues, todo un ecosistema, ¿no? Dicho lo anterior, también he de decir que la pandemia nos hizo mucho más conscientes de la importancia de la sostenibilidad que tenemos que tener en el día a día, ¿no? Uno nos hizo vulnerables. Yo creo que muchos de nosotros creíamos que era imposible llegar a estar encerrados de tanto tiempo de manera global, y eso también te lleva a ver cómo la sostenibilidad tiene que ver con nuestros días, ¿no? La globalización, cómo estamos conectados, cómo vivimos en un solo planeta, ¿no? Cómo algo que empieza en Wuhan luego llega a México y pues tiene un efecto impresionante sobre nuestras vidas. Y dicho eso, 2020 fue un año importantísimo para efectos de compromisos sobre los elementos sostenibles, ¿no? Hubo increíble número de récord de empresas, gobiernos, etcétera, de compromisos hacia una economía de cero emisiones, como nunca antes lo habíamos visto. Y también hubo un compromiso enorme para entender el concepto de stakeholders de manera mucho más amplia, ¿no? Es decir, stakeholder, y aquí stakeholder no me refiero al accionista de la empresa, me refiero al cliente que va al súper y compra un producto, me refiero al trabajador que va 8 horas a la empresa a trabajar, me refiero a la comunidad donde está la empresa presente, al proveedor que da ciertos servicios. Y ya entrando a la respuesta más concreta, Leti, ya después de haber hecho este tipo de explicación un poquito más general, la inversión sostenible significa es cómo yo incorporo a la inversión tradicional, es decir, a donde yo pongo mi dinero a trabajar para efectos de que pueda tener un retorno futuro, de manera tradicional, y les incorporo estos elementos sostenibles a la receta, ¿no? Es como si pongo en la licuadora lo mejor de las acciones que puedo elegir para poner. Sin embargo, pues esas acciones solas no necesariamente pues, están bien generándome un retorno, sino
si vienen alineadas con conceptos de manejo climático correcto, en términos de mejor gobierno corporativo y en términos de mejor relaciones sociales, me va a dar un resultado genial, ¿no? Me va a dar un pastel buenísimo, lo cual se traduce, y ya entraremos en mucho más detalle, en cosas buenas para el cliente, para el stakeholder, como decía, ¿no? Para el cliente, para la sociedad, para el trabajador, para los accionistas, pero para un todo, ¿no? Me detengo un momentito, Leti. Álvaro, muchas gracias y qué bueno que tomaste el tema de stakeholders. No había yo pensado preguntártelo como tal, pero de la misma manera que diste la definición al inicio de lo que estábamos haciendo, yo creo que la definición de stakeholders y de darnos cuenta que todos somos stakeholders y prioritarios es súper importante. Y bueno, partiendo de esa base y de que atendemos a todos nuestros stakeholders, para ti, ¿cuál es el caso de negocio de las inversiones sostenibles? Gracias, Leti. Y a ver, el caso de negocio, lo que es increíble de todo esto es que es muy claro. O sea, tiene dos elementos importantísimos. Uno es las inversiones sostenibles, y todo esto está soportado por datos empíricos, ¿eh? No es que me lo estoy inventando y es un good wish, ¿no? Es que dan mejores resultados que las inversiones no sostenibles. Y ahorita voy a entrar un poco más a detalles. Y el segundo tema que creo que es muy relevante es en términos al riesgo, ¿no? Que tiene tu inversión. Las inversiones sostenibles también son mejores para efectos de enfrentar los riesgos a los que nos enfrentamos todos los días como empresas, etcétera, ¿no? En épocas de pandemia, creo que esto fue mucho más evidente. O sea, hay estadísticas impresionantes como que te dicen, oye, los fondos que adoptaron estrategias sostenibles superaron a los fondos que no tenían estrategias sostenibles en un 60%. O los índices que tenían elementos sostenibles mejoraron el performance de los fondos o de los instrumentos que no tenían elementos sostenibles por un 90%, ¿no? Entonces, esto lo que te dice es dos cosas principalmente. Uno es, una empresa que está importando criterios sostenibles, otra vez ambientales, sociales y de gobierno, es una empresa que está mucho mejor preparada hacia el futuro, ¿no? Y que eso, ¿qué significa? Uno es que tiene mucho más confianza, ¿no? La gente que invierte en ella, los consumidores que compran sus productos o que obtienen sus servicios, etcétera, y eso se traduce pues, en un mejor performance. Y por otro lado, también en la parte de riesgos, una empresa que entiende muy bien del tema sostenibilidad, los incorpora, también está preparada para mitigar los riesgos o enfrentar los riesgos de mejor manera, ¿no? Y esto es muy fácil, o sea, también de entenderlo. Y otra vez, creo que lo que estamos viviendo ahora con huracanes se puede prestar. Es una empresa, por ejemplo, que maneja de mejor manera a sus lugares de trabajo, sus comunidades, invierte en ellas, etcétera, pues posiblemente tenga una mejor infraestructura para atender a la propia comunidad, a sus trabajadores, etcétera, que les permite continuar produciendo lo que produzca, ¿no? Sus trabajadores se sienten acompañados, acobijados y con un compromiso mayor a una empresa en donde no existe ese compromiso con los trabajadores. Entonces, si te pones a ver eso, la verdad es que puedes notar que hay diferenciadores que te llevan un mejor performance. Y otra cosa también muy importante, y también para quitar un tabú de por medio, es ser sostenible no es un lujo. O sea, ser sostenible no es de las grandotas, de las empresotas que oímos todo el tiempo en las noticias respecto. Ser sostenible es de todos, ¿no? Y también el reflejo de esa importación de la sostenibilidad en cualquier tipo de empresa, en cualquier tipo de personas, se refleja en ese performance y en el manejo de riesgo que estoy hablando, ¿no? Entonces, cuando esté platicando de estos conceptos, lo que quiero ser muy claro es, no estoy hablando de unas pocas empresas, estoy hablando de nuestro ecosistema. Y bueno, Álvaro, todos somos stakeholders de todas las empresas. Al menos podríamos serlo. ¿Estás de acuerdo? Y todos Total. estamos preocupados por el impacto que las empresas a las que nosotros estamos trabajando o comprando, ¿no? O de alguna manera apoyando, tienen en el mundo. Así es que al final del día, el impacto de ellos es el impacto nuestro también. No, al final pertenecemos
otra vez, al mismo planeta, ¿no? Y todos estamos interconectados. Entonces, el hecho de que yo, por ejemplo, Álvaro Bertis, trabajo en BlackRock, y que por este lado, por ejemplo, me traten bien como empleado, que escuchen mis ideas, que respeten mi vida privada, que seamos tal, no implica que yo también fuera de BlackRock participe en esa cadena de valor también de otros canales sostenibles, ¿no? ¿Qué producto estoy comprando? Ya entraremos, creo que a eso más tarde en la plática, ¿no? Oye, ¿qué tipo de transporte utilizo? ¿Cómo voy alimentando una cadena positiva o una serie de hábitos que son incrementales para efectos de lo que queremos lograr, ¿no? Entonces, creo que comentas un buen punto, Leti. Al final, todos somos parte de la misma cadena de valor y creo que todos juntos podemos empezar a implementar un cambio positivo. Pues muchísimas gracias, Álvaro. Y ahora quería hacerle una pregunta a José Antonio. José Antonio, ¿cómo piensas tú, cómo observas el respaldo del sector privado para evitar el greenwash? ¿Cómo desde el ámbito institucional podemos apoyarles para evitar el greenwash? Lo que yo quiero decir con esto es, ¿qué tiene que suceder para que las empresas de forma muy consciente y hablando en términos de negocio, como le estábamos diciendo con Álvaro hace un momento, quieran estar ahí? Porque es una realidad, porque lo que están haciendo es lo correcto y porque están generando impacto positivo no solamente para el mundo, sino para ellos mismos. Y en este tema, cómo podríamos, cómo se puede apoyar al sector privado para evitar el greenwash? El greenwash, nada más quiero hacer un paréntesis, es este término que se utiliza para todos aquellos que hacemos parecer que estamos trabajando en función de la sostenibilidad. Nace un poco más hacia el tema de la parte verde, ¿no? Del ambiental, pero es de todo lo que la explicación que nos dio Álvaro al principio. Con mucho gusto, Leti, y me encantaría ver si pudieran dejarme presentar un par de láminas que creo que me van a ayudar mucho a explicar esto. Y bueno, en el momento en que ustedes ya lo hayan habilitado, avísenme para proyectarlas, pero agradezco tu pregunta, Leti. Fíjate que nosotros, pues en la comisión hemos trabajado esta jornada de manera acelerada. Entonces, lo hemos vivido muy rápido y déjame aprovechar, proyectando muy rápidamente una que tú conoces muy bien, que para mí me dio el entendimiento completo de lo que estamos viviendo, donde realmente el día de hoy estamos en el business as usual y hay una situación donde básicamente el foco es la contribución económica. Lo que quieren los distintos negocios es generar ingresos, más preocupados por el día de hoy y quién sabe qué pasará el día de mañana. Entonces, la contribución económica, como ha sido el driver de pues, las escuelas de negocios durante mucho tiempo, se enfocó en el retorno sobre la inversión en este momento, y la sostenibilidad pues era un segundo camino. Te comento esto porque, como dices tú, en el tema del greenwashing, por aquí comenzamos. Los auditores de cuentas hoy día, los auditores externos, básicamente revisan que los números estén bien presentados al día de hoy y que estos pues estén de alguna manera en las empresas públicas enviándose para que todos los accionistas, inversionistas, pues los conozcan y sepan cuál es su dividendo, ¿no? La cosa comienza a complicarse con aquellos que saben que quizá no se están haciendo las cosas exactamente bien. ¿Por qué? Porque hay un impacto social, hay un impacto ambiental, que saben que está ocurriendo, pero que no necesariamente se enfrentan de manera directa con la situación y comienzan a hacerlo de manera colateral con el tema de, por ejemplo, establecer una fundación, con el tema de, por ejemplo, en el informe anual, mencionar todo lo que están haciendo por la comunidad y alrededor de esta, y sobre todo el impacto social que está teniendo su negocio, pero sin quitar el foco en la parte, obviamente, de los dividendos al día de hoy.
Yo creo que desde mi muy, ¿qué te puedo decir? Particular trinchera, te puedo decir que apenas empezamos a ver lo que serían los negocios responsables, ¿no? Como que está permeando esa filosofía de que las cosas no pueden seguir así. Llámale como quieras, creo que hay muchos apelativos, muchos nombres a lo que deberían de ser negocios responsables. Tú te acuerdas que yo antes estuve en la Escuela de Negocios del TEC, ahí le llamábamos Conscious Capitalism, y en ese sentido, pues es cómo manejas esto con la sociedad yendo hacia adelante, porque ya te das cuenta de que no vas a poder mantenerte como vas haciendo negocios. Entonces, te das cuenta de impactos indirectos en tu negocio y que la utilidad del día de hoy quizá comienza a tener una pendiente decreciente el día de mañana. Y es ahí donde comienza el problema que tú mencionas, Leti, porque mientras más abajo estamos en esta gráfica, los indicadores, pues sí, los Key Business Indicators están mejor construidos, están más objetivos. Y entonces, cuando nos metemos a algunas de las distintas taxonomías, el problema es que comienzan a ser descriptivos en una buena parte de ello, y en la parte descriptiva, pues ya entramos a una parte cualitativa difícil de medir, difícil de probar, difícil de sustentar. Esta parte, y regresaré después a la misma, pues nos lleva a una serie de temas que también tú conoces, como esta que les voy a proyectar, donde pues básicamente es cómo estamos hoy día midiendo la materialidad, ¿no? Te puedo decir que las cosas ya están muy claras en la materialidad financiera, ¿no? La divulgación financiera como que ya no representa un mayor reto, hay estándares muy claros en las normas contables, hay una situación donde podemos acudir a distintos especialistas que tienen mucha experiencia en esto, pero cuando ya nos movemos a la divulgación integrada, comenzamos a tener problemas graves en la manera como cada uno de nosotros lo va entendiendo. Y finalmente, pues llegamos a la materialidad medioambiental y social, donde el asunto es sumamente complejo de medir, ¿no? Entonces, yo quizá no respondí tu pregunta a pie juntillas, pero quiero darte cuál es la trayectoria de lo que estamos tratando de abarcar. Y en este momento, como tú sabes, las autoridades estamos en un momento de análisis. El año pasado se fundó dentro del Comité de Estabilidad del Sistema Financiero que preside Hacienda y donde está Banco de México y las comisiones, el Comité de Finanzas Verdes. Este Comité de Finanzas Verdes tiene 4 pilares, donde la comisión tiene a cargo el de divulgación, pero también está el de movilidad de capitales con la CONSAR, está el tema precisamente de las métricas que ya nos estará hablando Rafael del Villar en breve, y donde está también Secretaría de Hacienda con todo lo que sería el esquema que vamos a empujar en la parte regulatoria. Entonces, a lo que voy es que tenemos un año de trabajar en una agenda que es muy urgente. Tú has sido muy vocal en lo que tenemos que caminar rápidamente las autoridades en este sentido. Y yo cerraría esta primera intervención, Leti, diciendo que creo que lo que tienen que hacer las empresas, más que anunciar que cumplen, es un ejercicio de prospección y un ejercicio de reflexión sobre la manera como van a enfrentar esto de una manera positiva para tener un mejor negocio y para que su sociedad también sea mejor, su entorno sea mejor. Y en ese sentido, pues estamos analizando distintas alternativas de regulación para que podamos platicarlas con los gremios y que sean letras vivas y aplicables y no un bonito poema que quede ahí en alguna regulación que nadie cumpla porque es muy vaga y muy difusa. Y yo creo que tú eres una de los apóstoles que quieren hacer la tarea bien. ¿Y por qué voy a ese tema? Porque cuando tú dices es que ¿qué tiene que hacer el sector privado en este sentido? Bueno, yo creo que tanto sector privado como sector público tenemos que unirnos en un objetivo común y realmente tratar de llegar al fondo de lo que es la evolución de la sociedad vía de los negocios y en ese sentido construir
una buena regulación que no necesariamente tiene que ser abundante, sino que señale las pautas. Ahora, esta agenda urge. Entonces, a lo que voy es que, aunque no la hemos sacado aún, es muy importante que los negocios, y me congratulo que Álvaro esté aquí, sepan que hacia allá vamos y que vamos a tener que llegar ahí muy rápido. Los retos son enormes, pero ya hay jugadores, como es el caso de BlackRock, y seguramente Álvaro nos platicará, que están con este tipo de inversiones ya muy definidas dentro de la forma como ellos pueden intervenir en los negocios privados. Espero haber respondido a tu pregunta, Leti. No, claro que sí, y de hecho, hablar del framework, hablar del marco en el que nos vamos a mover todos respecto a temas tanto institucionales de regulación como los propios éticos de la compañía son muy importantes. Y ese es el siguiente punto que yo quería conversar con ustedes. O sea, ¿cómo obtenemos un consenso entre la regulación y el sector privado para hacer ese marco? Este tema que hablabas de la taxonomía, que no nada más a nivel México estamos trabajando, se está trabajando a nivel mundial, las diferentes instituciones financieras del mundo están trabajando de forma muy rápida en este sentido, pero digamos que llegando a nuestro país, ¿cómo podemos generar un consenso entre la regulación y el sector privado? ¿Y cómo vemos que influye lo que sucede en el mundo en México? Para los dos, para privado y público. Las preguntas. ¿Quieres decir primero, José Antonio? Adelante, Álvaro, adelante. Oye, no, y nada más, quisiera nada más decir una cosa en adición a lo que comentaba José Antonio hace un momento, esto es un tema que no se lleva bien con el cortoplacismo, ¿no? O sea, no podemos pensar que de hoy a mañana ya el cambio positivo lo vamos a ver, y eso es muy importante de tener presente. O sea, esto es algo que vas construyendo. Me gustó la línea que enseñó José Antonio, porque creo que hay todo un journey, ¿no? Todo un viaje desde el punto en donde estamos a donde tenemos que estar, y tampoco podemos ser, el término que se me vino ahorita es naif, pero pasándolo como español, ilusos, diciendo, oye, ¿sabes qué? Ya mañana convenzo a todo el mundo y les digo qué taxonomía seguir y cómo reportar, y ya estamos del otro lado, porque no, eso no va a suceder, ¿no? Pero lo que sí creo que es muy importante, y creo que aquí empiezo a contestar la pregunta, Leti, es no quedarnos con los conceptos a nivel macro. O sea, no decir, mira, pues está padrísimo la parte ambiental, la parte social y la parte de gobierno, y a eso me refiero en ambiental a usar energías limpias, o a social, a tratar bien a mi comunidad, o de gobierno tener un consejo de administración diverso, ¿no? Con más mujeres. Tenemos que bajarlo a un nivel mucho más granular. O sea, por ejemplo, a términos de regulación y calidad de data, ¿no? Que ahorita os platicará José Antonio, a la parte de mejoras prácticas corporativas, a términos del riesgo climático, ¿cómo te toca a ti, individuo o empresa de manera particular? La estrategia corporativa que tienen las empresas, o sea, ¿cómo vas a alinear? Y esto es muy importante, el componente sostenible con el componente de tu estrategia que tienes en concreto para efectos de sacar adelante a tu empresa. O sea, al final las empresas son empresas, y me encanta decir que somos, o que son hermanas de la caridad. No necesariamente, sí pueden hacer bien y mucho bien, y es moralmente y éticamente correcto hacer bien. Y por otro lado, el compromiso de los stakeholders, ¿no? Entonces, yo creo que sí es importante, o sea, es uno, toda la sociedad saber, reguladores o no reguladores, de que el tema sostenible es un tema que significa mejores cosas para el ecosistema, ¿no? Yo como BlackRock, es un tema relacionado totalmente con el deber fiduciario que tengo frente a mis clientes. O sea, hoy yo no puedo decirle a un cliente, te voy a dar un mejor resultado de una manera no sostenible a una manera sostenible, porque es claro y está empíricamente demostrado que le puedo dar un mejor resultado de manera sostenible. Y qué mejor que aparte estoy causando un bien a la sociedad, ¿no? Ahora, eso debe estar conciliado. ¿Dónde creo que nos estamos enfrentando a un paso que tenemos que definir muy bien? Es ponernos de acuerdo a lo que decía José Antonio.
es cómo tenemos que reportar elementos que no son tan fáciles de reportar. ¿Por qué? Porque no son necesariamente cuantitativos, ¿no? Es decir, oye, esto no es 2 más 2 es 4 y lo multiplico o sea, hay muchos elementos que son cualitativos. ¿Cómo manejas la diversidad en tu empresa? Cómo das iguales de oportunidad a todos, cómo importas mejoras prácticas societarias, y es donde ahí estamos teniendo, ¿no?, que platicar para ver cómo seguir adelante, pero tenemos que estar totalmente alineados. José Antonio, no sé si estás de acuerdo conmigo. Completamente de acuerdo contigo, Álvaro. Y déjame empezar con una pregunta que por ahí vi en el chat, donde hablaban de precisamente el término que acabo de decir de Conscious Capitalism. Bueno, esta es una escuela de negocios y es una escuela de negocios de México y básicamente se está trabajando en que los líderes globales tengan esta conciencia precisamente consciente, esta conciencia de un capitalismo que no sea depredador. Seguramente hay otras escuelas de negocios con otros enfoques, pero creo que van hacia lo mismo, que es la sociedad de alguna manera tiene que evolucionar más rápido que la regulación, Leti, porque nosotros podemos poner regulación que en todo momento pues estarán viendo a las mejores prácticas. Sin embargo, es muy importante que el empresario y el líder se exijan la mejor práctica antes de que ésta salga para estar preparados para cuando ésta suceda. Tú conocerás la taxonomía. Esta es una mofa de la taxonomía entre generaciones. Bueno, algo peor sucede con la taxonomía, con las taxonomías que estamos revisando que debiéramos de tener para México, ¿no? Entonces, como decía Álvaro, desde ahí comenzamos en cuál debiera de ser la que manejáramos hoy día para clasificar todos estos tipos de negocios, todos estos tipos de operaciones y tenerlas de una manera mejor medida, de una manera más objetiva. Entonces, te comento esto porque sería maravilloso que nosotros tuviéramos ya la receta secreta por dónde ir, pero en este camino de análisis, lo que hemos estado viendo, pues son virtudes y desventajas también de las distintas taxonomías. Hoy día ya existen taxonomías como la que tiene, por ejemplo, Secretaría de Economía para clasificar los negocios. Sin embargo, estamos viendo con estándares internacionales lograr una que nos sirva para fines de sustentabilidad y de alguna manera los países de Latinoamérica están viendo por qué camino nos vamos a ir porque saben que de alguna manera también los va a impactar, ¿no? Entonces, será muy importante que definamos esto lo antes posible, pero con el mayor análisis que se requiera para ir por el camino correcto. Y como tú sabes, después de este paso, pues viene el asunto de cómo queremos que sea la regulación. Yo les refería al tema del TCFD, donde todavía tiene de los 4 pilares 3 que son muy descriptivos y uno que es un poco más numérico, más cuantitativo. En la parte descriptiva, lo que hemos visto como experiencia, y Álvaro lo tocó en la primera parte de su intervención, es uno de los componentes importantes es gobernanza, ¿no? Lo que hemos visto, por lo menos aquí en México, es que el Consejo Coordinador Empresarial adoptó sus códigos de mejores prácticas, donde desde hace tiempo ellos sacaron este código de adhesión a mejores prácticas y lo dejaron de manera voluntaria. ¿Qué ha sucedido? Bueno, lo que ha sucedido es que no hay una presión después de más de 15 años a tener un full adoption de los estándares. Entonces, sí pensamos que en algún momento tiene que ser quizá voluntario, pero esto no puede quedar como voluntario a perpetuidad. Es necesario en algún momento volverlo mandatorio, sí darle una transicionalidad, sí dar un tiempo de pausa para que todos ajusten el camino, pero después tendría que volverse parte de la regulación para hacer negocios en México y bueno, pues así creo que va el mundo. Estás en mute, Leti.
Te daba las gracias, José Antonio, por lo que nos acabas de decir, a Álvaro también. Creo que contestaron perfectamente este par de preguntas complicadas, ¿no? Cuando, cuando ya empezamos a hablar de los temas de lo que queremos, los que estamos haciendo sostenibilidad y lo que debemos de hacer los que estamos haciendo sostenibilidad, empezamos con los temas. Y Rafael del Villar, mil gracias por estar aquí. Sabemos que vienes de otra conferencia. Te agradecemos mucho que hayas tomado tu tiempo para compartirnos tus puntos de vista y decirnos, pues desde tu ámbito, cómo estás viendo, cómo vamos a enfrentar, por ejemplo, cómo vamos a priorizar el portafolio de inversiones sostenibles, cuál es el vínculo que tenemos entre las instituciones para poder llevar a cabo algo que nos permita que todos, que haya que sea lineal, pues, que todos estemos hablando del mismo idioma. Yo comencé la comunicación de este webinar diciendo greenwash y ESWASH, ¿no? Porque hay muchos washes, vaya. El ESWASH en el tema financiero es el que más me preocupa. Y yo creo que tú tienes muchas cosas que decirnos al respecto de cómo vamos a lograr soslayar esto. O sea, cómo se va a superar el tema del ESG a través de las decisiones que está tomando la parte institucional de México en colaboración, evidentemente, con el sector privado. Muchísimas gracias, en primer lugar, por la oportunidad de participar con ustedes, con José Antonio, que es bueno, yo que un gran amigo y obviamente una inspiración para mí, para el Banco de México. Y naturalmente, Álvaro, muchas gracias también de BlackRock por estar aquí en esta charla. No, digamos, el ESG, ¿no? Digamos, no es un invento nuevo. El ESG, ¿no? Las consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza es algo que lleva con nosotros mucho tiempo. No es, y como, digamos, lo que es nuevo es el hecho de que las personas, los inversionistas en particular, los Álvaros de este mundo, están realmente viendo en estos ESG factores importantes para una rentabilidad financiera. Están viendo que estos elementos sí son relevantes. Y yo creo que ese es el punto clave de distinción. No, a mí me encanta que los grandes fondos de inversión institucionales estén subiéndose a esto a una velocidad sin precedentes, porque realmente lo que esto significa es que están viendo aquí una propuesta de valor. Y esa propuesta de valor es justamente lo que hace que digamos, este análisis, que es un análisis mucho más complejo que el análisis financiero tradicional. Me explico. Entonces, lo primero que tiene uno que entender, Leticia, es que realmente, ¿por qué lo harías? ¿No? Te tienes que gastar recursos, tienes que tener gente especializada, tienes que ver muchas otras informaciones, muchas otras metodologías. O sea, te sientes que no sabes nada. ¿Me explico? Y a pesar de esos, digamos, retos, lo que vemos es que la industria se está volcando sobre el ESG. Es un vuelco impresionante. Ahora, naturalmente, a esto, digamos, lo que es muy interesante es que no es solamente ya, y esto es lo importante, no es solamente son, digamos, ciertas empresas de proveedoras de servicios de datos, los que están metidos aquí. No. En este mercado están las grandes calificadoras crediticias, ¿no? Los Moody's, los S&P's, los Fitch, o sea, están entrándole a esto, y están entrándole también empresas que tienen, digamos, que han creado su modelo de negocio a partir
digamos, de índices, de la venta de productos relacionados con índices, ¿no? Como por ejemplo MSCI, ¿no? Que son empresas que cobran literalmente cada que Álvaro invierte o tiene un fondo que de MSCI le tiene que pagar un dinerito a MSCI por usar eso. Entonces, esto te lo comento, Leticia, por lo que acababas de decir del S-washing, del sustainability washing, o del environmental washing, o el climate washing y todo eso. Lo que, digamos, quisiera darles a ustedes es una visión muy, digamos, espero no excesivamente optimista, de un mundo en el que precisamente estas empresas que venden estos productos, que venden estas calificaciones ESG, que venden productos, me refiero a estos índices, a estos, me explico, que están en ese negocio, que estas empresas realmente pueden, tienen todos los incentivos a que sus productos sí digan lo que se supone que deben de decir. O sea, no sé si me logré explicar. Es decir, lo que es clave es que estas empresas, su capital, el valor de estas empresas depende de que realmente no caigan en greenwashing, en S-washing. Esto no resuelve el problema del greenwashing y el S-washing. No estoy diciendo que esto ya tapamos, ¿no? Ya no hay problema. No estoy diciendo eso. Pero sí estoy aclarando que los incentivos de estas empresas son clarísimos a que su modelo de negocios depende precisamente de su credibilidad y su credibilidad a su vez de las metodologías que utilizan. Bueno, eso por un lado. Por el otro lado, bien importante señalar que la OCDE, la Red de Bancos Centrales para Enverdecer el Sistema Financiero, como la NGFS, un grupo que, digamos, en un subgrupo de dinámica de mercados, hicimos el punto ya hace varios meses y obviamente, insisto, esto no es solamente, estos son varias instituciones internacionales. Hicimos el punto y también está el Financial Stability Board, en fin, es un concierto de organismos internacionales que se han venido pronunciando en favor de una mayor transparencia en las metodologías utilizadas por estas empresas que hacen su vida de vender productos ESG, ¿no? ¿Y por qué se requiere mayor transparencia? Pues se requiere mayor transparencia principalmente para que los que dudan de la calidad de los productos de estas empresas, pues se sientan, y en estos dudosos, incluyo a las autoridades financieras, naturalmente, que tenemos siempre que tomar una posición de duda inicial, ¿no? O sea, realmente tú estás dándole el servicio que dices que le das al inversionista o te lo estás llevando al baile. Entonces, yo creo que esa es la posición natural de las autoridades. Entonces, insisto, estos diversos grupos internacionales están hablando muy, muy fuerte a favor de la transparencia, Leticia. Entonces, ahí dejaría el comentario. Gracias. No, bueno, transparencia, ahí queríamos llegar y ahí comenzamos esta conversación, ¿se dieron cuenta? Me gustaría también entender un poco cómo consideran ustedes que que va a ir creciendo. Entendemos que Álvaro nos dijo hace un momento que esto no es rápido, ¿no? Son metas a largo plazo. Cada que nosotros platicamos con algún cliente, un posible cliente nuestro, le hacemos entender que la ambición, ¿recuerdan cómo comenzaba el nombre de este webinar? Que era, pues, lo que estamos buscando es amplificar la ambición de las empresas, ir más lejos. Todas comenzamos con un mapa de ruta en el que veíamos el momento. Hoy por hoy tenemos muchísima más información a nivel mundial respecto a lo que está pasando, respecto a lo que estamos enfrentando y respecto a lo que tenemos que hacer. Entonces, ese mapa de ruta nos está haciendo que la ambición de las propias compañías en términos de sostenibilidad cada vez sea mayor. Estamos de acuerdo por ahí.
Ahora bien, la transparencia es muy importante porque si no, ¿cómo vamos enfrentando ese camino? Nuestros stakeholders no lo saben. Hoy por hoy, cada una de las generaciones que componemos este mundo, cada una de las actividades que se hacen, están buscando de una o de otra forma encontrar un impacto positivo. ¿Cuál es la respuesta o cuál sería la regla de oro que tendrían que tener todos estos componentes de la sociedad? Desde su punto de vista, qué nos dirían? Si quieres, voy a empezar porque la vez pasada aventé a Álvaro primero. Eh, Mira, yo creo que para mí algo que es muy importante, y te decía yo con los temas de adhesión voluntaria que tuvimos en temas de gobierno corporativo, que al final del día tenemos que probar cuestiones que sean más efectivas y más pragmáticas. Aquí, por ejemplo, tenemos una jerarquía de pensamiento, de estilos de pensamiento. Yo te puedo decir que el problema es que muchas veces tenemos a nuestros empresarios pensando que el problema pues es de las regulaciones, el problema es de alguien más y no llega al tema de que quizá el problema es que nosotros no estamos tomando el análisis adecuado, el enfoque adecuado. Entonces, yo creo que es muy importante que primero se tome conciencia en la organización de esta situación y comiencen a verse los elementos desde un punto de vista, sí de negocios, pero en el análisis de medición de riesgos. Creo que cuando entras por el tema de riesgos, te das cuenta de que tu negocio puede estar en una situación de disrupción, en una situación donde pues no necesariamente va a poder ser igual de rentable en un corto plazo. Y después regreso a tu lámina, Leti, que verdaderamente se me hace fabulosa, porque hay muchos negocios donde ya pueden estar analizando lo que debiera de ser su enfoque para una sostenibilidad integrada, donde hay problemas sistémicos, y ya lo decía bien Rafael, de pronto están migrando los distintos jugadores, BlackRock siendo un testigo de esto, para evitar meterse en aquellas áreas que saben que no van a tener una larga vida o una mediana vida. Entonces, no lo hacen necesariamente por ser hermanas de la caridad, es porque esos negocios no van a poder continuar otros 10 años, otros 5 años, o si van a continuar, van a estar mucho más deteriorados. Entonces, ¿cuáles son aquellos que sí van a poder enfrentar esto con éxito y poder este análisis que les lleve pues a esta transformación y como bien lo pones tú en tu esquema, pues lograr una regeneración total? Yo creo que si a nivel del gobierno corporativo no están conscientes de que estamos sufriendo esta transformación, ya sea por una escasez de recursos hídricos, ya sea por una situación de disminución en las cadenas de suministro agroalimentarias, ya sea porque tenemos aquí restricciones en el tema energético, etcétera, 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 va a ser muy difícil que puedan medir los impactos hacia adelante. Y bueno, cuando llegue la regulación, se van a empezar a poner a hacer la tarea y quizá para ellos ya sea demasiado tarde. Esta sería mi reflexión. Y si puedo apuntar unos temas sobre la opinión de José Antonio, yo como ve esto es como si fuera un maratón, una carrera de 100 metros, ¿no? Y cuando mencionamos el término de que no podemos ser cortoplacistas, no quiero confundirnos y no quiero que se entienda que lo que estamos buscando es una inacción, al contrario. O sea, las empresas ya tienen que tener hoy, dentro de su estrategia corporativa, la transición que van a tener para efectos de llegar al punto que tienen que llegar para adoptar la sostenibilidad como parte de su día a día, ¿no? Eso es, creo que, sumamente importante, ¿no? Y creo que lo que dice José Antonio es muy importante también destacar, ¿no? Es las empresas que no empiecen a actuar hoy no son las empresas que van a subsistir el día de mañana. Y eso como inversionistas y como fuentes de capitales, etcétera, pues nos damos cuenta, ¿no? Es decir, al final lo que estás buscando para efectos de representar de manera proactiva y correcta a tus clientes es poner el capital en empresas que por supuesto te van a generar un performance, como decía Rafael,
y que te van a ayudar a mitigar los riesgos de manera sostenible, ¿no? Y creo que la adopción de este tipo de estrategias es importantísimo. Otro elemento importantísimo es la representación que tenemos sobre nuestros clientes. Es decir, oye, aquí, por ejemplo, poniendo el ejemplo de BlackRock, o sea, BlackRock no es su capital el que está manejando, es capital de terceros, de fondos de pensiones, de ahorradores, de todo el mundo. Entonces, es decir, oye, mi deber fiduciario, ¿no? Para efectos de manejar ese capital, ¿cuál es? Y otra vez, mi deber fiduciario es de representarlos de manera correcta a través de poniendo su capital en donde creemos les va a generar un mucho mejor rendimiento y donde les va a cuidar, ¿no? Frente a cualquier riesgo. Y qué mejor que decir, oye, esas empresas son las empresas que adoptan estrategias sostenibles y qué mejor decir que hacer el bien te genera el bien, ¿no? Eso, la verdad es que esa simetría entre el actuar es impresionantemente atractiva, ¿no? Y lo muy importante también que decir, y con eso ya le paso la palabra a Leti o a Rafael, es entender el empoderamiento que todos tenemos para efectos de lograr que esto siga transicionando a un nivel óptimo, ¿no? Como clientes, como participantes de nuestras comunidades, etcétera, ¿no? Entonces, con eso yo concluiría. Quizás, Leti, si te parece, comentar rápidamente, hacer un punto sobre la parte del gobierno corporativo, que me parece aquí un tema absolutamente central, que digamos las cúpulas de las administraciones de las empresas tomen conciencia de estos temas, tomen conciencia de que el mundo está cambiando muy rápidamente. Y no es solamente porque están las manifestaciones en favor del clima o del cambio climático, no es solamente los crecientes huracanes que vemos, las sequías en otros lados, la pérdida de biodiversidad, en fin, no es solamente esos elementos tan impresionantes, sino es el hecho de que el cambio tecnológico no es exógeno. El cambio tecnológico es endógeno. ¿Esto qué significa? Esto significa que el planeta está invirtiendo en soluciones distintas para generar valor. Y eso va directamente atado a lo que decía José Antonio, que es decir, tu empresa, porque haya sido viable en los últimos 150 años, no significa que va a ser viable en los próximos 10. O sea, el mundo, porque las empresas dependen de la tecnología. Y si hay un cambio radical en la forma de trabajar, en la forma de hacer las cosas, de producir las cosas, y tú no cambias, tú vas a quedar fuera. Ese riesgo es un riesgo, yo diría, existencial para las empresas. Es un riesgo que además puede ser un riesgo muy elevado también para los países, porque puede significar pérdida de competitividad si no se adaptan. Entonces, creo que hay un tema aquí súper importante de que el gobierno corporativo, quien es responsable de diseñar las estrategias de las empresas, están ahí, para eso están el CEO, el CFO, el consejo de administración de las empresas. Son ellos los que tienen que estar súper alertas a estos cambios que estoy hablando. Entonces, ¿qué es lo que desde el punto de vista de las autoridades quisiéramos que ocurriera, o del Banco de México? Bueno, yo diría que lo que queremos es que las empresas sean exitosas, que sigan siendo competitivas, que sigan siendo exportadoras. Pero no es realista pensar que van a poder mantener esa situación sin hablar entre ellos, sin cambiar sus estrategias. Y perdón, creo que me alargué, perdónenme. No, Rafael, muchísimas gracias. Creo que tocaste dos temas que es súper importantísimo
tener en cuenta. La cadena de valor, la cadena de suministro es parte súper importante de una empresa y toda su estrategia de sostenibilidad tiene que estar integrada desde ahí, ¿no? No me voy a extender más, hay preguntas del público, pero es parte de lo que tú estabas diciendo. México es un país que tiene mucha maquila y que debemos de estar viendo desde ese ámbito cómo nos integramos a las grandes estrategias de sostenibilidad de las empresas mundiales, ¿no? Tú, Álvaro, decías hace un momento que esto no es una carrera a corto plazo. Las grandes compañías que comenzaron hace 15 años apenas están cumpliendo algunos de sus objetivos y ahora están ampliando sus estrategias a 2030, a 2050, porque no es fácil hacerlo. El tema es que ya conocen la ruta y lo más importante, ya saben hacia dónde van. Yo creo, y es un consejo que yo le doy a las personas con las que hablo del tema. Si no sabemos hacia dónde vamos, no sabemos cómo vamos a llegar ahí. Y por lo De tanto, acuerdo. no vamos a encontrar la ruta adecuada, ¿no? Tengo una pregunta del público que me gustaría leerles. ¿Qué incentivos ven desde su perspectiva para que más compañías puedan capitalizar el beneficio de alinear su estrategia financiera y estrategia de sostenibilidad? Creo que mucho de esto se ha comentado por ustedes durante toda esta conversación, pero ¿tienen algo que abundar? Sin duda, Álvaro, creo que tienes ahí incentivos muy claros que comentar. Yo nada más diría que del lado de Rafa y mío, porque bien ha dicho él que las autoridades estamos muy preocupados precisamente para poder dirigir e incentivar la economía verde, las finanzas verdes. Entonces estamos trabajando en poder tener diferenciadores de alguna manera y a Rafael le toca muy claramente por lo que te decía del Comité de Estabilidad del Sistema Financiero y el Comité de Finanzas Verdes, calibrar los modelos precisamente para lograr esta diferenciación, pero no me voy a extender en eso. Yo nada más diría, y súper corta mi respuesta aquí es la trascendencia, como decía Rafael, de la empresa, ¿no? Si no empieza a importar este tipo de estrategias, está destinada al fracaso, ¿no? Y obviamente eso viene también alineado con el tema de performance, que vaya coincidencia, que es muy buena, de decir, oye, ¿cómo actuar bien? También da mejores resultados. No lo digo yo, lo dicen los datos. Entonces, yo lo vería como que hay un incentivo muy alineado, ¿no? Hacia adoptar este tipo de estrategias. Y yo muy rápidamente solo diría que para la persona que pregunta, que realmente en las grandes alianzas que se están haciendo, insisto, son muchas del lado de la industria. La industria no es pasiva en esto, es un actor clave absolutamente esencial en esto. Están enfocadas precisamente en lo que a ti te preocupa, es decir, en la materialidad, en la relevancia financiera. No están disociada la sostenibilidad, nuevamente, no hay una disociación entre la sostenibilidad y la materialidad. Lo que queremos es identificar los factores de sostenibilidad que son materiales para distintos sectores, para distintas industrias o sectores. Esos varían, no es lo mismo, ¿verdad? Para una empresa refresquera, el tema es el acceso al agua, ¿no? Naturalmente, porque sin agua no pueden producir su producto. Entonces, naturalmente, el uso del agua que le dan es absolutamente esencial para una industria metalúrgica. El tema son las emisiones de carbono, principalmente. Estoy simplificando, pero claramente la materialidad va a depender de la industria y claramente esta es en donde los inversionistas, por cierto, los Álvaros, ya se están fijando. O sea, ellos están viendo todo eso que estoy diciendo. O sea, eso es en automático, digamos. Muy bien, pues agradezco mucho estas preguntas. Tengo una pregunta más. Estamos a 2 minutos de terminar. Agradecer
su presencia aquí. Tenemos una pregunta: ¿quién y dónde se capacita? ¿Quién y dónde se puede capacitar? ¿O quién quiere capacitarse? ¿Quién quiere entender y aplicar a los temas? Los temas de la sostenibilidad, como ustedes lo acaban de ver, son todos. Cada uno de los temas que están incidiendo en una empresa tiene un componente de sostenibilidad. Lo que tenemos que lograr es que esto a futuro continúe y hay que capacitarse para ver de qué manera nuestro impacto es menor, de hecho, nuestro impacto sea positivo y al mismo tiempo conocer la ruta a la que vamos a tomar para llegar ahí. Desde cada profesión, desde cada puesto, incluso desde cada persona. Yo como consumidora tengo ese poder enorme de elegir un producto sostenible de un producto no sostenible. Ya mi decisión tiene que ser tomada en consideración por las empresas. Sí, el camino es largo, como les digo, hay empresas que tienen 15 años o más con estrategias de sostenibilidad, cuando en México ni siquiera estábamos visualizando la palabra. Todas las profesiones van a ir yendo hacia ese camino. Hoy por hoy existen diferentes organizaciones internacionales, organizaciones civiles, organizaciones como el Pacto Mundial, que le está permitiendo a las empresas acogerlas y darles capacitación para que sean más sostenibles. En fin, sí existen muchos lugares para hacerlo y en efecto también están los estrategas o los consultores profesionales que dedican su tiempo solo a esto y que nuestro objetivo es hacer de este mundo un mundo mejor. En el caso de Futerra, por ejemplo, nosotros somos una empresa guiada por nuestra misión desde hace 21 años, que es hacer a la sostenibilidad algo tan deseado que se vuelva la norma. Entonces, como les digo, hay mucho tiempo y pueden buscar en sus propias universidades y en las propias consultorías que atienden a sus empresas cómo pueden llegar a ese camino. Y pues bueno, les agradezco muchísimo su presencia. Esperamos más preguntas de las personas que estuvieron aquí y podérselas enviar por correo para responderlas. José Antonio, Álvaro, muchas gracias. Rafael, Victoria, Ove, gracias. Gracias. Muchas gracias. A ustedes. Un gusto estar con ustedes. Hasta luego. Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, no nos despedimos. Antes nos gustaría también invitarlos a la siguiente ponencia, a que nos acompañen el 3 de noviembre, hablando una moda audaz que va con las personas y el planeta. También a nuestros panelistas que nos acompañan les hacemos esta invitación para que se sumen. Y pues sí, efectivamente, muchas gracias a todos. Y perdóname, Vika, que tome un segundo más. Lo que estamos haciendo con este tercer webinar, es cómo un sector, porque hablamos que la sostenibilidad está en todos los sectores, darles el ejemplo de cómo un sector está cambiando a nivel mundial en temas de sostenibilidad. Y ese es el ejemplo que queremos darles desde Glasgow. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Muchas gracias, José Antonio Quesada, Rafael del Villar, Álvaro Bertis, muchas gracias. Leti, muchas gracias por esta sesión. Agradecemos desde Pacto Mundial México la presencia de todos los aquí en esta cita. Hacemos este cierre, los invitamos al tercer seminario y también agradecemos a la traductora Dorina Bonatti. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.